Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida en esta mañana a nuestro TCD, nuestro tiempo con Dios de hoy, viernes 27 de octubre del 2023. Así que nuestro devocional del día de hoy se llama El tiempo con sabiduría. ¿Sí? Así que les invito, si tienen sus Biblias ahí o en algún momento van a leerla, apunten. El versículo es en Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 21. Amén. Así que vamos a leerlo y dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el amor de Dios. Amén. Quiero compartir en esta mañana este devocional y qué bonito que podamos leer el libro de Efesios, ¿verdad? Está muy bonito. Efesios nos enseña a cómo vivir la vida cristiana, cómo antes vivíamos sin Cristo y nos enseña cómo vivir, cómo podemos vivir la vida cristiana siendo hijos de luz. Y bueno, ya en el capítulo 15, lo primero que el apóstol Pablo habla, porque Efesios le escribe el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo nos habla, ¿verdad? Mirad pues con diligencia cómo andéis. El apóstol Pablo nos invita a prestar atención en cómo estamos andando, en cómo estamos viviendo, ¿verdad? Como cristianos, ¿verdad? En nuestro día a día tenemos que poner un alto a nuestro ajetreo, en nuestras responsabilidades que tenemos, en nuestras cosas que hacemos. Debemos poner un alto y mirar cómo estamos viviendo, examinarnos cómo estoy yo viviendo mi vida cristiana. Y el apóstol Pablo continúa diciendo que mira pues con diligencia cómo andéis. Y dice, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo es andar como sabio? La Biblia dice, no como necios. Vamos a primero a ver qué es andar, qué es caminar, qué es vivir neciamente. La persona necia es una persona ignorante de lo que está sucediendo. No sabe qué hacer, se deja llevar por prácticas de este mundo. Es terco en lo que hace o dice, desprecia la razón y sigue lo contrario a las normas justas del Señor. Es insensato, camina en contra de la voluntad del Señor. El necio va a vivir conforme lo que él piensa, cree, no siente. El necio va a actuar, ¿verdad?, bajo sus impulsos y sus deseos, y no va a querer, va a ir en contra de la voluntad de Dios. Y la Biblia dice también, no andes como los necios, ¿verdad? Como cristianos tenemos que vivir, ¿verdad?,
cuidándonos de no actuar neciamente, porque puede haber cristianos vivir y estar actuando neciamente. Entonces el apóstol Pablo dice: hey, atención, date cuenta, examínate cómo estás caminando en tu vida cristiana, cómo estás viviendo. ¿Estás viviendo neciamente como un necio, sin tener, ¿verdad?, razón de lo que es la voluntad de Dios? Sin, ¿verdad?, vivir de acuerdo a las normas justas del Señor. Y después dice: ¿estás viviendo como necio o estás viviendo como sabio? Y aquí sabio, ¿cómo es vivir como sabio? Es vivir con sabiduría y con entendimiento. El sabio, ¿y cómo es vivir como sabio? El sabio, vivir sabiamente, es aprovechar bien el tiempo. Como dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Una persona sabia va a aprovechar bien el tiempo, porque reconoce que el tiempo no es de él. El tiempo no es nuestro. El tiempo es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios nos da y que tenemos que utilizar ese tiempo con sabiduría, aprovechándola de la mejor manera, porque los días son malos, dice la Biblia. ¿Verdad? Ustedes saben que vivimos momentos difíciles económicamente, también como moralmente, también vivimos difícil en la situación, ¿verdad? También en la sociedad, en la delincuencia. Hay muchas cosas estamos viviendo y los días son malos. Pero aún Dios dice que aprovechemos esas oportunidades de los días malos para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir fortaleciendo nuestra fe en el Señor. A veces echamos la culpa a los días malos. No, los días son malos, por eso no puedo vivir la vida cristiana. Es tan dura, es tan difícil, no se puede vivir la vida cristiana en los días malos. No quiere decir eso. Quiere decir de que en medio de los días malos, de las situaciones difíciles, debemos aprovechar ese momento para sacar lo mejor, lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere decir. Entonces debemos aprovechar bien el tiempo, en esos días malos, en esas circunstancias difíciles que tú estás viviendo. Tienes que aprovecharlo y tienes que recibir de la gracia de Dios para tu vida, para seguir avanzando y seguir creciendo en tu vida espiritual, aún en medio de los tiempos difíciles, ¿verdad? Son los tiempos difíciles donde muchas veces sacan lo mejor de nosotros. Son los tiempos difíciles muchas veces cuando conocemos más a Dios, cuando nuestra relación con el Señor crece, se vuelve más sólida, más íntima. Entonces tenemos que aprovechar esos días malos para poder seguir avanzando. Y en el versículo 17 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. El insensato no va a entender la voluntad de Dios. El insensato, el necio, va a vivir en contra de la voluntad de Dios. Entonces la palabra de Dios sigue diciendo en el versículo 18, dice: no embriaguéis con vino en la cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo aquí está haciendo un contraste entre la persona, ¿verdad?, que es lleno, ¿verdad?, es controlado por el vino, y la persona que es lleno y controlada por el Espíritu Santo. En este versículo, cuando dice no os embriaguéis con vino, hace una invitación a la persona, ¿no?, de que no debemos, como cristianos, debemos dejar ya esas prácticas, ¿verdad?, esos hábitos, quizá de ir a refugiarnos en el vino, en el alcohol, para poder quizás salir de todo vacío interior que podamos tener. No,
dice ya no más esa vida. Esta era la vieja vida, la vida vieja que vivíamos, en la cual acudía, ¿verdad? De repente acudían en el alcohol, en los vicios, para salir de la depresión, para salir de la tristeza, para salir de los momentos malos o difíciles que están viviendo. Pero ahora dice que ya como cristianos no debemos recurrir a eso para poder vivir alegremente, para tener una vida, ¿verdad? Una vida fructífera. No, más bien debemos ser llenos del Espíritu Santo. Sabemos que el alcohol nos estimula temporalmente. Temporalmente nos estimula. Pues son chispazos de alegría, ¿verdad? Pero muchas veces va a llevar a las personas al descontrol y luego deja una sensación de abatimiento. Los que son hijos de Dios, los que no son hijos de Dios, recurren a este estímulo y no tienen otro recurso para hacer frente a su vacío interior. Pero en contraste, el Hijo de Dios satisface su necesidad para estimularse y para fortalecerse siendo lleno del Espíritu Santo, ya que esta es la provisión de Dios para esta necesidad de la vida humana. ¿Y qué quiere decir ser llenos del Espíritu Santo? Ser llenos del Espíritu Santo quiere decir ser controlados por el Espíritu Santo. Ser controlados, dejarnos controlar. Recordemos que todo cristiano, ¿verdad?, que ha recibido a Cristo en su corazón, se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su confianza en Cristo, la Biblia dice que ha recibido al Espíritu Santo y somos templo, somos morada del Espíritu Santo. Entonces, como tenemos al Espíritu Santo, no vamos a estar pidiéndole todo el tiempo, ven a mí, ven, como si hubiéramos recibido solamente una parte de Él. Sino al contrario, tenemos que dejarnos ser controlados por el Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Debemos dejarnos ser controlados por Él. Así como quizá el que no es hijo de Dios busca beber más, y al final de tanto ser lleno por el alcohol, ¿verdad?, se deja controlar por el alcohol. Se deja que sus emociones, sus decisiones, ¿verdad?, se deja ser controlado por el alcohol. Y el alcohol controla su vida, controla sus deseos, sus emociones, sus pensamientos, sus acciones. Es igual aquí. Dice la Biblia que nosotros debemos ser llenarnos es algo constante, que debemos hacerlo constantemente, diariamente. No es que yo hoy día soy lleno, ya de acá me dura para una semana, un mes. No, es todos los días, constantemente tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo, el cual vive en nosotros. Ahora, ser lleno quiere decir ser controlado por el Espíritu Santo. Y esta es la clave del cristianismo. Esta es la clave para nosotros para poder vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo vive en cada hijo de Dios. Lo tenemos todos, pero necesitamos ser llenos de Él. ¿Y qué significa? Es permitir que nuestras acciones y nuestras emociones estén controladas por el Espíritu Santo. Así como una persona dice, está enojada, ¿verdad? Y dicen, se dejó controlar por el enojo. Y el dejarse controlar por el enojo le llevó a tal acción. Es igual. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Que nuestras emociones, nuestras actitudes sean controladas por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Y cómo vamos a ser controlados? Cuando más conocemos su palabra. Y no solamente conocemos en información, sino cuando la obedecemos.
hacemos. Cuando yo obedezco la palabra de Dios, estoy siendo controlado por el Espíritu Santo. Y al estar siendo controlado, estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Hermanos, es importante entender esto para poder vivir una vida cristiana en plenitud. Y dice, y una persona que es controlado por el Espíritu Santo, que es lleno del Espíritu Santo, se va a ver en su vida. Y dice en los versículos posteriores, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Una persona que está llena del Espíritu Santo siempre va a haber alabanzas en su boca, va a haber gratitud en su boca, en su vida. Siempre va a estar la palabra de Dios en su corazón y en su boca para manifestar, para hablar, para compartir con otros. Va a alabar al Señor, va a estar agradecido en todo momento con el Señor. Y el último versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Jehová. Hermanos, nuestra mutua sumisión los unos a los otros, dice que debe hacerse en el temor del Señor, no en el temor del hombre. ¿Y qué significa esto? Significa estar dispuesto a entregarnos por los demás. Hermanos, someternos los unos a los otros significa estar dispuesto a entregarnos por los demás, estar dispuesto a servir a otros, estar dispuesto, ¿verdad?, a quizá menguar para que otros sean. Estar dispuestos a servir, estar dispuestos a entregarme por otras personas, por el bien de otras personas. Amén. Así que, hermanos, es importante que estemos atentos. ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? ¿Estamos viviendo como necios? Como sabios. Recordemos, un necio no va a vivir conforme a la voluntad de Dios. Un necio no conoce, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere para él. Va a vivir neciamente, va a vivir guiado por sus emociones, por sus sentimientos, va a vivir guiado por las prácticas de este mundo. Pero sin embargo, Dios, la palabra de Dios nos anima a vivir como sabios, a vivir diligentemente, aprovechando bien el tiempo, siendo llenos del Espíritu Santo. Y el ser llenos del Espíritu Santo se va a ver en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestra conducta, en lo que hablamos y en nuestra sumisión los unos por los otros. Oremos. Padre mío, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor. Señor, reconocemos que no podemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Necesitamos cada día, constantemente, ser llenos de tu Espíritu Santo. Oro, Señor, para que nos dispongamos a entregarnos más a tu palabra, a leer tu palabra, pero no solamente para tener una información, sino para obedecerla. Señor, oro para que tu Espíritu Santo tome el control de cada área de nuestras vidas y que constantemente podamos ser llenos de tu Espíritu Santo y vivir sabiamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos, cuídense mucho. Dios les bendiga. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Chao. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma.